¿Cómo valoras la gestión de doña Miriam Germán Brito y si efectivamente crees que se le ha ido el control de su propia gestión en la Procuraduría de cara a lo que hace Jenny y Wilson en estrado con los casos de corrupción? ¿Quién nombra a la magistrada Jenny Berenice como Procuradora General adjunta de la Procuradora General de la República? ¿Quién la nombra? El presidente. El presidente. Y la nombró prácticamente en el mismo decreto, la juramentó a las dos. Entonces el presidente creó un monstruo de dos cabezas. Sean bienvenidos al Demócrata y a Más Allá de la Curva con su amigo Francisco Tavares. Bendiciones. La República Dominicana está debatiendo tiempos muy difíciles, convulsos, y siempre digo, no nos podemos limitar a lo que vemos en redes sociales, a lo que se replican en los noticieros. Esa es información. Cuando la información no se procesa, se pierde la capacidad de discernir. La construcción del conocimiento no es propiedad de nadie. El rol del nuevo periodismo del siglo XXI es servir la información y acompañarla del análisis. Esos tiempos donde usted se paraba con los diarios y decía qué es, qué no es y qué había que hacer, pasaron a la historia. Es nuestro rol. Ir detrás de la verdad, quitándole la piel a las palabras, siendo un puente entre la información y el conocimiento. Recibimos en el set, en los estudios del Demócrata, al doctor Valentín Medrano, abogado profesional, bastante aguerrido, determinado y que ha marcado una impronta en el ejercicio del derecho muy a su estilo. Valentín, bienvenido al Demócrata. Muchísimas gracias, hermano Francisco. Qué bueno que tú lo consideres así. Yo agradezco muchísimo la palabra, el introito, la presentación que haces y hago causa común con justamente lo que dijiste al inicio de la presentación del programa. Ciertamente lo que está en veda es la verdad. Y quitarle esa cáscara que está por encima, tendente a la consecución de buscar la verdad verdadera, porque ahora lo que hay es una aproximación a la verdad y que se da con la confusión y la taladura que se hace de medias verdades, mentiras y esto y lo otro, y al final te construyen una presunta realidad que no es más que una percepción de las cosas, porque no es el meollo situacional, no es la esencia de lo que es. Entonces, en ese estadio confusional en el que vivimos, yo creo que eso que ustedes hacen en términos comunicacionales, poniéndose en la onda, vamos a decir, estando en sintonía con los nuevos tiempos que demandan una comunicación diferente, hacen a la vez educación, forman, y la gente a veces necesita, lamentablemente, que no se le dé la parte primaria esencial del alimento, no se le dé el pan. Oye, tú tienes que explicarle incluso a veces la transformación de la harina para la consecución de ese objetivo final, porque de lo contrario se quedan en la bruma. No sé si me entiendes, ¿no? Así es. Totalmente de acuerdo, Valentín. A propósito de todo esto que conversamos en este introito. Estoy tomando la democracia. La democracia. El té de la democracia. El té de la democracia. Salud, venga. Ay, Valentín, tú has señalado y has sido muy crítico con respecto al rol del Ministerio Público. Incluso has establecido que el Ministerio Público no es independiente, es un Ministerio Público populista que miente y que obedece una agenda política. ¿En qué basas tú ese criterio y si lo mantienes hoy por hoy en términos de lo que se sigue haciendo con esta última operación Calamar? Mira, definitivamente, nosotros primero no tenemos una basamenta constitucional que nos diga a nosotros que tenemos un Ministerio Público que se rige bajo la égida dentro de lo que son sus principios rectores en términos funcionales de la independencia. La Constitución de la República en el artículo 170 te dice cuáles son las funciones básicas del Ministerio Público, cuáles son sus principios rectores. Te dice el principio de legalidad, el principio de indivisibilidad, el principio de jerárquico. Y si te dice jerárquico, es que tú tienes la construcción esquematizada de un cuerpo
que se rige de arriba hacia abajo. Es una dirección, por así decirlo, vertical, donde hay una cabeza y esa cabeza ordena hacia abajo. De hecho, dentro de la ley orgánica del Ministerio Público se conocen las instrucciones generales y las instrucciones particulares. Esas directivas que nacen de la Procuradora General de la República, que tiene una potestad de ordenarle, llevar a efecto acciones a las personas que componen el Ministerio Público que están por debajo de ella. Si tú tienes la capacidad de ordenar, ¿puede el ordenado ser independiente? Por supuesto que no. Fíjate que el Poder Judicial y todos los poderes o todos los entes, vamos a decirlo así, que la Constitución de la República dice que son independientes, esa independencia es horizontal y vertical. De forma tal que un juez de paz del municipio más alejado del territorio nacional no obedece al juez de la Suprema Corte presidente, no lo obedece. Él no le puede trazar dentro del ámbito de lo jurisdiccional ningún tipo de dirección. Pero, ¿por qué? Porque son independientes. Son independientes el uno del otro. Entonces, ese concepto de independencia que conoce la Constitución de la República no se da en la organización del Ministerio Público. No se podría dar, porque de ser así, el Ministerio Público no funcionara como una especie de cuerpo militar. Así pasa con la policía. El jefe de la policía le ordena a todos los generales los generales le ordenan a los coroneles le ordenan a los tenientes coroneles, y eso a su vez a los mayores, y en ese orden, de forma jerárquica y además vertical hacia abajo, se van impartiendo las órdenes. Entonces, la Procuradora General de la República llama ahora mismo a un fiscalizador de Asua. Me gusta mucho hablar de la Yaya de Asua, nunca he ido, tendré que ir. De la Yaya de Asua a un fiscalizador. Y allá esta persona tiene que asumir como una orden, obedecerla, las directrices que da la Procuradora General de la República, pero no solamente a ella. Ese fiscalizador obedece al titular de la jurisdicción de Asua, y también a su vez tiene que obedecer al Procurador General de la Corte de Apelación, ante la Corte de Apelación, perdón, el Procurador General ante la Corte de Apelación de, no sé si es de Asua, pertenece a Barahona, creo que a ese departamento judicial, tiene que obedecerlo. Y después entonces, así sucesivamente hacia arriba, hasta llegar a la Procuradora General de la República. Quiero decir con esto que constitucionalmente el Ministerio Público no puede ser independiente. Otro aspecto de la independencia del Ministerio Público, otras acciones que cuestionan eso. Tuviste que en la Operación Calamar, como ellos las denominan, que es denigrante, que tú... ¿Denigrante? Claro, ¿cómo tú... ¿En qué sentido? Y si yo digo que tú eres, por ejemplo, un guppy, o junto a un grupo de personas que sean comunicadores como tú, con ese criterio de democracia que tú tienes y de respeto de garantías, y yo digo, ustedes lo que son unos ranas. Obviamente que la rana es un animal propio de la fauna animal, y por vías de consecuencia es un ser, vamos a decir, respetable. Pero yo creo que la condición humana, hasta donde se ha tratado, está como un poquito por encima de eso. Pero si me permite ayudarte ahí, Valentín, entonces yo te diría a ti, y gracias por la valoración, y si de repente a ese grupo de comunicadores y de periodistas que se le llama rana, renacuajo, o como de repente le ha dicho el pueblo, bocina, se corresponde con una actividad donde reciben información y la venden a cambio de dinero, donde esos comunicadores y periodistas lo que hacen es que trafican, es que chantajean, es que se dedican al tráfico de influencia. Cuando se le llama rana, renacuajo o bocina, ¿sería injusto o no? Depende de dónde venga, porque por ejemplo... ¿Tú sabes hacia dónde voy, Valentín? Lo que te estoy diciendo es que aunque se tenga que probar, y hay la jurisprudencia, O.J. Simpson, aunque en los tribunales, y es lo que hacemos los abogados, logremos descargar jurídicamente y evitar un fallo que condene y que prive de la libertad a un ciudadano, no significa que ese ciudadano en el ejercicio de sus funciones no haya robado, no haya distraído fondos públicos, no haya cometido el crimen más vil, y es privar de la educación, de la salud en un país como este. Entonces yo creo que de alguna manera u otra, lo primero que tienen que hacer esos acusados de corrupción es probar de dónde viene su fortuna, socialmente. Lo que tienen que probarle a este pueblo es
no solo los PLDistas, danielistas y los leonelistas, los PRMistas, que ya a 2 años y 7 meses llegaron peor que como llegaron los PLDistas en chancleta, y ya son gente que ostenta millones. Entonces yo creo que también es justo que la sociedad le dé un pellequito, Valentín. Sí, pero yo no tengo problema con que la sociedad haga lo que considere. En ese sentido, yo hablo de las potestades y los límites legales. Porque no es lo mismo a que tú le digas, o un ciudadano le diga a una persona que considera que es una bocina porque hace lo que tú dices que hace, a que lo diga una autoridad. Entonces, cuando es una autoridad, la autoridad tiene límites legales. Es cierto. Y el alcance de las acciones de una autoridad pública es el alcance de las acciones que dice la ley que puede llegar a hacer. Lo contrario, o sea, cuando se va por encima de eso, está extralimitando el límite legal del apoderamiento o de las potestades que la ley le concede, que puede llevar a efecto. Entonces, que tú como Ministerio Público le digas a una persona, junto a un grupo de personas, los indique y le digan, ustedes son una rana, ustedes son renacuajo, ustedes son calamar, ustedes son coral, ustedes son tal cosa, eso no les da al Ministerio Público. Ya lo dijo, creo, recientemente el Tribunal Constitucional, no he tenido acceso dispositivo. Al dispositivo ni a la sentencia, a la parte fundamentacional, pero sí oí que se esgrimió en uno de los corrillos palaciegos. No he tenido acceso a la disposición, pero ciertamente tú no puedes denigrar a la persona. Tú puedes llamar al proceso investigativo mientras este es secreto como tú quieras. Tú puedes decir el caso Los Ladronazos, por ejemplo, para poner un término. Pero cuando tú presentas tu acto conclusivo. Ese le gustaría a mucha gente. Sí, cuando tú presentas tu acto conclusivo, claro, o cuando tú solicitas la medida de coerción que ya tiene por el principio de publicidad de las decisiones jurisdiccionales, de alguna forma va a tener acceso al público o el público tendrá acceso a la decisión, tú tienes que limitarte justamente a las disposiciones legales, a las permisiones que tú tienes, a los permisos y licencias que la ley te concede. Si tú no lo haces así, tú estás violentando la ley. Aquí se violenta la ley todos los días. Y mira, aunque yo sé que como demócrata que eres y como persona preocupada por el devenir del pueblo dominicano, y también porque te gusta que se preserven ciertamente los bienes públicos, que haya una transparencia en la administración pública, que los fondos públicos sean preservados, que sean bien administrados, que haya todo eso que es bonito y que además habla de tu condición humana. Pero, mira, para mí, por encima de todo eso está el debido proceso de ley. Y lo digo porque es un mandato de la Constitución. La gente dirá, pero ¿cómo puede ser posible que tú digas que tú prefieres que suelten un ladrón, un delincuente que se robó el erario público porque se le violaron los derechos? Sí, yo lo prefiero. ¿Y tú sabes por qué yo lo prefiero? Porque la ley suprema de nuestro país dice que debe ser así. Porque te dice, nadie puede ser, por ejemplo, sometido a un juicio. Bueno, empecemos por la número 1. Toda persona arrestada tendrá que ser sometida dentro de 48 horas ante un juez. ¿Por qué usted no lo llevó ante el juez? ¿Por qué no lo llevó? Sí, ahora, es inviolable. Si usted le violenta sus derechos a esa persona, yo entiendo que hay lo que se llama una actividad procesal defectuosa, que es una actividad desde el punto de vista investigativo o procesal que transgrede las disposiciones y límites que establece la Constitución de la República. Entonces, cuando tú me violas la Constitución para un asunto chiquito, es lo mismo que para un asunto grande. Como tú me dices, se robaron unos pesitos, es lo mismo que si se roban unos millones. Al final de cuentas, es un robo en términos de la definición del tipo penal. Fíjate que en materia de droga hay una gradación. Te dicen, por ejemplo, más de 1 kilo, tantos años. Pero puede ser de 1 kilo hasta 2 millones de kilos. Y la pena es la misma. ¿Me entiendes? Entonces, más de 1 millón que se hayan robado, supongamos, ¿verdad? Son tantos años. Pero de 1 millón a 8.000 millones o a 8 millones de millones, es la misma pena. O a 19.000 millones. Entonces, Valentín. Pero espérate, sí, porque lo que yo quiero establecerte es que indefectiblemente cual que sea el monto, eso no le da un permiso a las autoridades, al presidente de la República, a la procuradora, al Ministerio Público en términos general, no le da una patente de corso para ellos violar la ley
porque dice un principio de derecho internacional que el Estado no puede violar una norma o cometer un delito ni siquiera para proscribir la ocurrencia de otro delito. Es decir, se va a cometer un delito, pero yo voy a violar la norma aquí para tratar de que ese delito no se produzca. Eso no puede Valentín, ser. ¿qué opinión tienes de Jenny Berenice, Wilson Camacho, en términos de un secreto a voces que hemos analizado abiertamente en El Demócrata y muchos otros medios también, de que hay una guerra soterrada que ya emergió entre la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, y quiero tocar el aspecto contigo y te voy a pedir que me des, si es posible, dos respuestas. Sé que es difícil pedirle a un médico que se exprese fuera de la posición científica médica, pero quiero que tú hagas un ejercicio y me puedas decir, mira, en términos de mi posición como abogado, pienso esto, pero con la información a la que accedo fuera del ámbito jurídico, y eso puede ser un enfoque social, creo además esto. La procuradora ha hecho llamamientos públicos, ha publicado cartas, va a una entrevista a Diario Libre para decirle a Jenny y a Wilson, ustedes van mal, tienen que respetarme y aunque yo no dé en la mesa, a mí hay que hacerme caso. Te quiero escucharte con respecto a qué piensas de cómo valoras la gestión de doña Miriam Germán Brito y si efectivamente crees que se le ha ido el control de su propia gestión en la Procuraduría de cara a lo que hace Jenny y Wilson en estrado con los casos de corrupción. Bueno, me permites entonces retratar un estadio situacional que iba justamente en el derrotero de lo anterior cuando preguntas de la independencia del Ministerio Público. ¿Quién nombra a la magistrada Jenny Berenice como Procuradora General adjunta de la Procuradora General de la República? ¿Quién la nombra? El presidente. El presidente. Y la nombró prácticamente en el mismo decreto, la juramentó a las dos. Entonces el presidente creó un monstruo de dos cabezas. Oh. Entonces tú tienes que entender que si hablamos de una dirección jerárquica, como establece la Constitución de la República, pero recuérdate que jerárquicamente quien está por encima de doña Miriam Germán, de conformidad con el artículo 128 de la Constitución de la República, es el presidente de la República. Entonces, si quien está jerárquicamente por encima de doña Miriam Germán le impone o le propone una co-cabeza, obviamente, fíjate, recuérdate cómo son los asuntos, porque aquí la gente como que tiene la capacidad de olvido. Cuando la magistrada Jenny Berenice y doña Miriam Germán ponen un pie en la Procuraduría General de la República con el designio claro de que querían meter preso a Jean Alain Rodríguez, y lo lograron, claro, eso se sabía mucho antes. Cuando llegan y ponen un pie. Pero tú estás diciendo que la decisión de encarcelar y condenar a Jean Alain y bueno, enviarlo a una prisión preventiva se había tomado antes del proceso. Pero 20,000, pero Jean Alain, yo le dije a Jean Alain hace un año y pico, y te lo puedo probar si me trae mi celular, porque el WhatsApp no olvida. Yo le dije, óigame, usted está preso, año y pico. Antes de que lo mandaran a Najayo, tú ya sabías que la decisión estaba tomada. Pero eso es grave, Valentín, porque eso sí viola no solo el debido proceso. Óigame. Lo que tú estás diciendo es algo que entonces puede, fuera de que Jean Alain sea un ladrón, un corrupto, como lo puede ser Quirino y como lo puede ser peor, si las decisiones se están tomando antes de que el juez la tome, entonces ahí sí nos jodimos. Mire, cuando usted quiera, como dije, el internet no olvida, ¿verdad que sí? Pero tampoco tú puedes transgredir en términos de tiempo a WhatsApp y hacer ver un mensaje pasado, viejísimo, como si fuera nuevo. Yo se lo dije. Y se lo dije ¿por qué? Porque uno, como tú dijiste hace un ratito, maneja informaciones. Así es. Maneja informaciones. Pero el mensaje estaba dado. O sea, no hay que ser un gran erudito para saber que las cosas estaban dadas en ese derrotero. ¿Y qué te dijo Jean Alain cuando tú le comentaste eso? Bueno, porque él todavía es de los más informados también. Él creía en el debido proceso de ley. Él creía en eso. Y lamentablemente... Pero no lo respetó siendo procurador.
Bueno, Y si Alain no respetó el debido proceso, ¿cómo creer en el aquí- debido proceso que él como procurador ¿a destruyó? quién se le irrespetó, demócrata? Vamos a ver. ¿A quién? Pero al padre del niño, que por una diferencia fue Pero- y le prohibió al colegio que le inscribiera a los niños, que no es función de un ¿Y procurador. dónde está la prueba de eso? El padre incoó una acción y después de allí eso se hizo público. pero quiero decirte que el ex procurador general de la República no tuvo que ver absolutamente nada en eso. En ese caso, Absolutamente. El problema es que aquí se dice muchas cosas, demócrata, lo mismo que tú me estás diciendo. A la gente tú le das una información. Por ejemplo, hoy nosotros estábamos conociendo una medida de coerción de una dama que está presa en el caso Medusa. ¿De cuántos millones de dinero, de pesos se habla del caso Medusa? ¿De cuántos millones? No, estamos hablando de 5.000. No, empezaron por 10.000 millones. Recuérdate que la cárcel de la Victoria... la Medusa, no es Medusa. Claro, creo que 23.000. Pero ya estamos como en 4.000 y bajando. Sí, porque es así. Nosotros comenzamos rimbombantemente. Son tantos miles, pero cuando tú buscas, porque el problema a mí me interesa cuestionar la información. Yo no voy a aceptar porque el demócrata diga, con el debido respeto, y yo sé que tú eres una persona que trata de ser coherente y que no das informaciones mendaces, pero porque el demócrata me diga a mí que esto es azul, yo no lo voy a aceptar. Yo tengo que cuestionar la información que me da el amigo demócrata, el admirado comunicador, el admirado politólogo, el admirado abogado, colega mío. Yo tengo que cuestionar eso, porque de lo contrario yo no estoy haciendo mi trabajo, no estoy haciendo mi papel, porque ¿qué es lo que te dice la comunidad científica en términos de conocimiento? Que tú tienes que cuestionarlo todo. Y si tú tienes que cuestionarlo todo, para tú llegar a un fin, al conocimiento real de una situación, a una conclusión, tú tienes que pasar por una tesis, una hipótesis, etcétera, etcétera, y decir, esta es la conclusión. Y el método de la duda, de René Descartes. Exactamente. Entonces, dicen, fulano de tal, porque si fuera así tenemos automático decisional, donde yo digo, él fue que robó, Rafael, mi hermano Rafael fue que robó. Y ya, el juez que dice, mire, fue el que robó, ok, usted está preso, prisión preventiva. Y después usted está condenado cuando se cumple el proceso en términos de tiempo y cuando se pasen por las etapas procesales que establece la normativa procesal penal. Pero eso es derecho. O sea, yo tengo que aceptar todo lo que diga el Ministerio Público como bueno y válido, como hacen los papagayos. Que dice el Ministerio Público, y se robaron tantos mil, y tú ves que lo dan como cierto. Te lo dicen en los medios de comunicación, eso es verdad. Mira, eso lo dijo el Ministerio Público, pero eso no es verdad. Si fuera así, y una pregunta sencilla que yo te hago, los peledeístas se robaron el país entero. Yo no soy peledeísta, a mí no me importa. Y si van presos porque hicieron lo que hicieron, si alguien hizo algo, que responda por los actos que haya cometido. Ahora bien, pero vamos a verlo en términos reales. Tú que eres un politólogo y que eres un científico. Si se robaron 100.000 millones, ¿cómo es que eso no marca en el presupuesto de una nación? Explícame tú eso desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista matemático. Eso no es posible, porque tú tendrías que ver, o tú podrías decirlo de otra forma mejor. Ok, esto no se están robando los 100.000 millones de pesos que se robaron. ¿Dónde están los 100.000 millones entonces? Yo te lo puedo explicar. Explícame. Y te puedo decir dónde están, qué es lo más grave. Vamos. Y mira, qué bueno que de las pocas veces que un entrevistado hace un ejercicio reflexivo y en la reflexión de la respuesta hace una pregunta. Adelante. Valentín, el método que creó el Partido de la Liberación Dominicana, brillante, he dicho, y en un contexto brevísimo para que lo entendamos, no existe en la historia política, en la democracia electoral dominicana, una organización política que se asemeje a la capacidad de pensamiento, de profundidad, de gestión, de gerencia que tiene o tenía quizás, sin la pata de Leonel Fernández, incluyendo a todo ese team, el Partido de la Liberación Dominicana. Brillantes, intelectuales, que utilizaron, para desgracia de esta nación, una inteligencia proverbial para dañar y para destruir. Pero construyendo. Mi respuesta, ¿qué hizo el PLD? ¿Qué hizo? A cada ministerio le asignó, a cada megaproyecto, miles de millones de pesos que le fueron ejecutados a grandes corporaciones que manejan una agenda de productos y servicios en salud, en ingeniería, en tecnología, en obras viales, una cartera importante de proyectos privados
que alimentándose de las adjudicaciones de esos proyectos públicos, terminaron asociándose. Y esto, no sé si tú lo has tocado, pero lo voy a revelar, no lo he escuchado por primera vez. Uno de los grandes problemas de los casos de corrupción que tenemos aquí, ¿tú sabes cuál es, Valentín? No. Que las firmas de un sultán, por ejemplo, del norte, de Santiago de los Caballeros, templado en acero, muy amigo del presidente Luis Abinader. Tú eres una estrella, sí. Óyeme, gracias, porque cuando tú hablas de acero y de estrella, se combinan elementos muy poco maleables, que son resistentes a todo. Cuando tú te vas a corporaciones como la que representa ese amigo que cito, tú te das cuenta, Valentín, que las adjudicaciones fueron legales, que los procesos se cumplieron y que al final el compromiso es, tú vas a ejecutar esa obra, esa circunvalación, Punta Catalina como contraparte de Odebrecht. Y tú sabes qué, la obra se hizo con la calidad de vida, se entregaron los productos. ¿Dónde está el mecanismo? Que ahí es que aplica el tema del lavado. Yo me voy a ganar lícitamente como consorcio, como corporación, 5,000 millones de pesos en esa sola obra. De los 5,000 millones, el funcionario que lo asigna, el miembro del comité político, Gonzalo, el que tú quieras mencionar, José Ramón, le dice a ese empresario de todos los sectores, el compromiso es 50-50. De los 5,000 millones tiene que darme 2.500 para atrás. 2.500, Los 2.500 millones no necesariamente salen de una sobrevaloración. Ahora yo te quiero hacer una No sale de una, óigame, de un ilícito. El demócrata soy yo a partir de este momento. Dale, claro. ¿Tú te entendías? No, pero como tú me dijiste que te respondiera, déjame decirte nada más en 30 segundos esto, que es lo peor. Okay. Tú sabes por qué es casi imposible aquí, sin que quiebre el país y la economía, recuperar lo robado. Porque todos esos miles de millones que cita el Ministerio Público en los juicios están en las cuentas bancarias de los dueños del país. Okay. En los bancos, en el turismo, los socios de la corrupción de República Dominicana. Hay que decirlo. Queremos recuperar el dinero, vamos a tener que embargar los bancos, vamos a tener que embargar la telefónica, vamos a tener que quebrar el este, porque hay varias familias en la zona este que son los socios de todo lo corrupto. Entonces yo quiero que me digan cómo vamos a meter presos a estos corruptos sin buscar la prueba que son los recursos. Y yo te diré lo siguiente. No sé si te respondí, Valentín. No, pero fuiste brillante. Pero yo tengo que decirte lo siguiente. Si yo vengo y refuto todo lo que tú has dicho aquí, que es un asunto novedoso, tú mismo lo dijiste, mire, voy a decir esto aquí, no lo había dicho, voy a decir algunos de los elementos contentivos de las informaciones que tú ofertas. Pero yo te digo, te refuto y digo, eso no es verdad. Resultan dos cosas. Primero, que soy un fanático o que tengo un interés. Lo que yo tengo que decirte es lo mismo que te dije anteriormente. No, déjame investigar eso para yo poderme hacer mi propio criterio al respecto. Es novedoso, no conozco los condimentos, no conozco los elementos, no conozco hasta ahora a las personas que son partícipes del mismo. Déjame investigarlo a ver si yo planteo una tesis, una hipótesis y llego a una conclusión. ¿Verdad que sí? No puedo, si te refuto, tengo un interés o soy un político, vamos a decir, o un politiquero que está haciendo un juego desde el punto de vista justamente de la política vernácula de la República Dominicana. No, no lo haré. Pero sí te diré lo siguiente. Si eso se hizo como tú dices, ¿dónde está el delito? Ese es el problema. No hay delito. ¿Por qué no hay delito? Digo, señores, no es que yo esté aquí donde el demócrata, que es una persona que la corrupción le hace daño. La corrupción le es a él lo mismo que la polución. Le es afectadora. No, yo no vengo del demócrata a justificar actos de corrupción ni a justificar acciones de transgresión a las disposiciones punibles de la República Dominicana o de ningún país del mundo. Yo solamente vengo a hacer un análisis científico desde el punto de vista jurídico, desde el ámbito de lo legal. Y te digo lo siguiente, si eso ocurre como tú dices, hay una obra, vamos a hacer esta obra. ¿Qué obra vamos a hacer? Es así. No, vamos a hacer esta hermosa taza del demócrata. La vamos a construir. Pues entonces vamos a hacer una licitación para que se construyan, para que se fabriquen 60,000 tazas del demócrata y se la demos al pueblo dominicano que requiere mucho de democracia. La palabra democracia
Gracias a Dios que tú la reivindicas, porque la palabra democracia es una de las que se está saliendo del diccionario en la República Dominicana. Casi nadie, ni siquiera los que hablaban tanto de democracia en el pasado, ya ni siquiera la menciona. Es más, te voy a dar un dato. En el discurso del presidente de la República nunca menciona la palabra democracia. Nunca, jamás. Buen dato. Nunca lo menciona. Pero busca los aláteres, tú verás. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer esto. Nosotros tenemos proyectado que esto debe costar la unidad 10 pesos. Estoy poniendo un ejemplo solamente. 10 pesos cada una. 660,000 son 600,000 pesos. Supongamos, ¿verdad? Para poner un dato. 600,000 pesos de este asunto. Se hace la licitación, se hace un tráfico de influencia y gana Rafael, el hermano tuyo y mío. Ganó Rafael. Pero Rafael dio el producto. El producto sirve, vale la pena. De hecho, te voy a decir un dato peor. La corrupción como se plantea aminora los costos. Porque la corrupción como se plantea lo que hace es dar una información privilegiada para que se haga una oferta por debajo del costo. ¿Qué quiere decir eso? Va a ofertar Rafael, va a ofertar el demócrata, va a ofertar Pedro. Pero ¿qué pasa? Cuando ofertan todo, lo que hacen los traficantes de influencia es que buscan la información más barata y dicen, mira, Rafael ofertó a 11. Te conviene ofertar a 10 para que ganes. Como es por precio, él oferta 10, pero si tú la ves así, el Estado se está ganando 1 peso por cada, o está ahorrándose 1 peso por cada una de las tasas. Eso fue lo que pasó con Alexis Medina, aparentemente. Te agradezco, Valentín, que estés con el demócrata, con la audiencia nuestra. A ustedes les pregunto, ¿qué piensan de todo lo planteado por el doctor Valentín Medrano? ¿Está de acuerdo usted con este nuevo enfoque, los elementos de que se le mintió a la fiscal? ¿Sería o no plausible que se revalore esa necesidad de buscar culpables, en este caso de Chantal? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Qué piensa usted de todo lo planteado por el doctor Valentín Medrano? Leo sus comentarios, como siempre le digo. Esta es una conversación de doble vía. Ahora le toca a usted. Les leo. Bendiciones. Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú.